Buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación su asistencia a esta rueda de prensa. El objetivo de la convocatoria es informar sobre la evolución de la pandemia por COVID-19 en el municipio. El pasado jueves, 29 de octubre, realicé a través de un vídeo unas declaraciones en las que informaba, entre otras cuestiones, de la tasa de casos positivos por coronavirus por cada 100.000 habitantes. Ese día, en concreto, la tasa estaba en 48,5. En ese mismo vídeo me referí a la situación preocupante que vivió Archidona a mediados del mes de septiembre, cuando los casos positivos sobrepasaban los 400 por cada 100.000 habitantes. Comenté que al día en el que hice las declaraciones, ese jueves, 29 de octubre, la tasa estaba muy por debajo de esa cifra de 400 del mes de septiembre. También indicaba que cuando informaba de la tasa actual no era para transmitir con un tono triunfalista, ni mucho menos este dato, ni trasladar una sensación de estar en un escenario tranquilo, en un escenario relajado. Al contrario, di los datos objetivos y apelé, y siempre lo haré, siempre que intervenga en una rueda de prensa o siempre que haga unas declaraciones, apelaré a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, a la necesidad de cumplir todas las normas que nos exigen. Informé también del brote que se había producido en nuestra residencia de mayores. El segundo brote, el primero, como sabéis, fue el pasado mes de septiembre. La pandemia va evolucionando y va arrojando datos nuevos por día. Si ese jueves 29 de octubre la tasa en Archidona era del 48,5, como digo, al día siguiente, solo bastó un día para que subiera a 169,9. El pasado martes, porque los datos se van actualizando de lunes a viernes y el lunes fue festivo, el pasado martes llegó a 473,41. Ayer miércoles se mantuvo igual, en 473,41. Y hoy, todavía a esta hora, no se ha actualizado la página, por tanto no sabemos cuál será la tasa, como digo, hasta que no se actualicen los datos en la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Una página, por cierto, a la que todos podemos acudir y a la que todos podemos acceder. Pues bien, con esa tasa última de ayer, de 473,41 casos positivos en el municipio por cada 100.000 habitantes, estamos en una tasa mayor a la de septiembre. Los datos confirmados en Archidona en los últimos 14 días por pruebas diagnósticas de infección activa. Esta prueba incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa confirmados o por técnica PCR o por test rápido de antígenos, son 39. La evolución de la pandemia en la residencia de mayores a día de ayer, porque hoy aún no nos hemos reunido todavía la comisión de seguimiento, una comisión que tenemos todos los días para tener información actualizada por parte de la dirección de la residencia, pues como digo, sin haber mantenido hoy todavía esa reunión, porque vuelvo a repetir, la evolución de la pandemia va variando por días, son los siguientes. En la residencia de mayores ahora mismo existen 24 casos positivos de residentes, 10 casos denominados casos en sospecha. ¿Por qué se utiliza este nombre? Pues son residentes a los que sus resultados de test rápidos de antígenos dieron positivo y las pruebas PCR dieron negativas. Por tanto, se está realizando una segunda ronda de pruebas PCR para determinar si realmente esos 10 casos son positivos o son negativos. El dato de casos positivos en trabajadores ha ascendido desde que yo hice las declaraciones, desde el jueves pasado, y en estos momentos hay un 35% de la plantilla de trabajadores que son positivos y que están en aislamiento. Por tanto, se ha contratado personal nuevo para reforzar los departamentos afectados. Y hay 3 residentes hospitalizados. Los familiares de los casos positivos están informados a diario del estado de salud de sus familiares residentes, como no puede ser de otra manera. La Consejería de Salud
ha procedido a la medicalización de la residencia por autorización de la dirección del centro. Este plan de medicalización consiste en una enfermera en un turno proporcionada por el área sanitaria de lunes a domingo y un médico internista en horario 24 horas de lunes a domingo, pudiendo establecer visitas a demanda si son solicitadas por los facultativos que atienden a los mayores. Esta medicalización de la residencia ha sido autorizada con el único fin, evidentemente, de atención directa a los pacientes. Hay residentes asintomáticos y los que tienen síntomas están estables. Quiero trasladar un mensaje de calma, de serenidad. El plan de contingencia está activado, los mayores están atendidos, a pesar de esas bajas en el personal de la residencia, como digo, pues han sido suplidas por nuevo personal, por tanto, los mayores están atendidos y el objetivo de todo el equipo de trabajo de la residencia es el bienestar y la seguridad de nuestros mayores. Como los datos de la evolución de la pandemia van cambiando y además de manera continua, pues la semana que viene volveré a informar de la situación a día de hoy, pero mientras tanto no tengo más que pediros otra vez que cumpláis todas las medidas sanitarias, todas las medidas que nos exigen las autoridades sanitarias competentes. Os pido responsabilidad individual y la necesidad del uso, y no solo del uso, del buen uso de la mascarilla, del distanciamiento social, de esa prohibición de más de 6 personas, salvo que el número de convivientes sea mayor, prohibición de reunión me refiero, que sigamos cumpliendo. Sabéis que tenemos un cierre perimetral en principio hasta el 9 de noviembre, que lo sigáis cumpliendo. Hay algunas excepciones, evidentemente, pero en circunstancias normales, sin que tengáis ninguna excepción para la que tener que moveros, pues que lo cumpláis. Y es aconsejable no salir de casa solo para lo estrictamente necesario, recordar el toque de queda desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Yo creo que, ya lo dije el jueves pasado, cuando todos nosotros empezamos, o continuamos, mejor dicho, cumpliendo las medidas establecidas, eso se nota en la estadística y se nota en la tasa de casos positivos por cada 100.000 habitantes o de casos confirmados los 14 últimos días o los 7 últimos días. Si todos lo hacemos, eso va a dar su fruto. Pero en cualquier caso estamos en una situación de pandemia mundial donde no podemos relajarnos en ningún momento, donde no podemos olvidarnos de usar esas medidas de seguridad o esas medidas sanitarias que nos exigen, como digo, las autoridades competentes, y hacerlo todo como hay que hacerlo, porque si no, los datos no queremos ni mucho menos que vayan ascendiendo, y llevamos desde los últimos días una línea ascendente, hay que decirlo así, porque esa es la verdad, y los ciudadanos tienen que tener cumplida información y transparencia. Ha habido unas semanas que incluso se comunicaban conmigo los medios de comunicación para preguntarme cuál era la valoración que el ayuntamiento o que, en este caso, la alcaldesa hacía sobre ese cierre perimetral donde nos impedían la salida y entrada del municipio, aún teniendo una tasa baja. Eso era la semana pasada, y yo, evidentemente, en todas las intervenciones que tuve en todos los medios de comunicación, siempre fui muy prudente y dije, los datos son los que son así. Hemos llegado a estar hace unos días en una tasa de 12 casos positivos por cada 100.000 habitantes, de un caso confirmado los últimos 14 días. Pero eso no significa, y lo diré y lo repetiré, que, si me permitís la expresión, lanzar las campanas al vuelo, ni muchísimo menos. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien.
A partir de ese dato de 12 fue ascendiendo a 24, a 36, 48 y los que ya he dicho hasta llegar a día de hoy, a esta hora en donde estoy dando la rueda de prensa, que no sabemos dentro de una hora o un par de horas cuando se actualicen o cuando vuelva a tener la reunión con la Comisión de Seguimiento de la Residencia, si esos datos variarán. Si varían, esperemos que sean siempre que estén en descenso, pero mientras tanto tenemos que seguir cumpliendo las normas sanitarias. Así que muchísimas gracias y, como digo, la semana que viene de nuevo informaré de la situación actual de la evolución de la pandemia en el municipio de Archidona.